¿Qué tal? Soy Guillermo Balmori y vengo a hablar de uno de nuestros últimos libros. Soy editor de Notorious Ediciones y uno de los últimos libros que hemos sacado se llama El universo de los hermanos Marx, que pertenece a la colección nuestra del Universo D. Son unos libros en los cuales, a modo de enciclopedia, se cuenta la trayectoria o la vida de una figura de cine, en este caso de cuatro, ¿no? Porque son cuatro, aunque los conocidos son tres, pero los hermanos Marx iniciales eran cuatro. Entonces, a través de términos, pues de sus colaboradores, de sus películas, términos usuales en su obra, pues vamos conociendo toda la obra y vida de estos homenajeados en este libro. Yo, para mí, la película creo que es la favorita de casi todos. Hay dos películas básicas, ¿no?, que son evidentemente Sopa de Ganso y Una noche en la ópera. Yo soy más partidario de Sopa de Ganso porque, además, curiosamente, cada una de ellas digamos que define muy bien las dos etapas que ellos tuvieron. Bueno, en realidad tuvieron tres, la última de decadencia, pero las dos buenas son la etapa Paramount, la etapa Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Yo prefiero quizá la etapa Paramount, porque la etapa Paramount son los hermanos Marx más genuinos, más salvajes, más rompe todo, ¿no? Rompedores con todo, no respetan nada, no justifican de alguna manera las gamberradas que hacen. Eso les pasó factura en Paramount, pasan a la Metro-Goldwyn-Mayer, con lo cual lo que se les hace para que no caigan antipáticos al público, porque había mucha gente que los consideraba antipáticos, lo que hace es digamos, rodearles de un aura de bondad. Es decir, hacen todas esas trastadas para ayudar a alguien, hacen todas esas trastadas para ayudar generalmente a una pareja protagonista que canta o baila, y esos números musicales, claro, desde mi punto de vista, a veces lastran, ¿no? Quitando Una noche en la ópera, que son números muy buenos, a veces lastran, se hacen un poco más pesada la película. Esa parte no existe en la primera etapa, que es Sopa de Ganso. Yo creo que es la película crucial de esta etapa. Para mí es la favorita, pero yo recomendaría por supuesto Sopa de Ganso, recomendaría Una noche en la ópera, que yo creo que la habrá visto prácticamente todo el mundo, es la escena del camarote, y probablemente la más popular, porque sí que es verdad que popular son más populares las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Los hermanos Marx en el oeste, con el Más Madera, es una cosa que yo también recomendaría. Y recomendaría, pues, de esta primera etapa, que son menos famosas, por ejemplo, Plumas de caballo, Animal Crackers, Los Cuatro Cocos, todas estas películas, algunas, las primeras además de Paramount, basadas en éxitos teatrales, tal y como ellos lo hacían en el teatro, lo llevaron a la pantalla. Creo que son los más puros, ¿no? Los hermanos más puros, esta es primera etapa, y yo es la que recomiendo. ¿Se admiten propinas a bordo? Oh, sí, señor. ¿Tienes ahí $5? Sí, señor. Pues no los gastes, porque quizá te los pida luego. Buena la han hecho. Solo siendo sordo no se habrá enterado de que están aquí. Quizás sea sordo, no se preocupe. ¿Qué hay? Venimos a arreglar el camarote. ¿Qué pasa? ¿Traen los huevos duros? No, es que vienen a hacer el cuarto. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. Porque tienen que largarse dentro de 10 minutos. Tomás. Vamos, Tomás. Levántate, que tiene que hacer la cama. Oiga, póngame 2 almohadones en la cama, ¿eh? Vamos, despierta. Me parece que hay un error. Yo he dicho a las chicas que hay que aprovechar el tiempo, no aquí al amigo. Es que aún está dormido. Sabe más ese dormido que yo despierto. Sí, acostumbra a dormir así. Ahora está medio dormido. Sí, pues adopta unas posturas muy cómodas. Vamos, Tomás. ¿Quién? Soy el plomero. Despierta, Vengo a cortar la calefacción. despierta. Puede usted empezar por el rubio ese. Despierta, Tomás. Que vamos a comer. Si no fuera por Goldwyn, no tendríamos este camarote. Sosténgalo un momento. ¿Quién? ¿Han llamado a la manicura? No, pero adelante. No se me había ocurrido llamarla, pero ahora pienso que en un viaje como este no debe uno privarse de ninguna comodidad. Oiga, que es a mí a quien van a hacer las manos. Quita el zapato. ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjeme las cortas, porque aquí ya va faltando sitio. La verdad, no me figuraba yo que la travesía fuese tan agradable. Yo me veía muy aburrido en cubierta con un camarero al lado sirviéndome champaña. Vamos, Ricardo. Pero lo que es aquí, como no me Echa echen una de mano champaña ahí. por el ojo de la cerradura... Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriéndose paso con el martillo. Creo que para recibir a mi amiga empieza a haber demasiada gente. Que vengas incumplido. ¿Quién? ¿Está aquí mi tía Micaela? Pase y prueba a buscarla entre la multitud. A lo mejor la encuentra metida con su tío dentro de ese baúl. Bueno, ¿me permite telefonear? Telefonear, le apuesto lo que quiera que no llega donde está el aparato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Antes de que haya alcanzado el teléfono, habremos atracado en Nueva York. Vengo a barrer el camarote. Precisamente lo que hacía falta, manos a la obra. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Con permiso. Cuidado con mis zapatos. Quita los pies de ahí. ¿Quiere pedirle a su tía Micaela que nos mande un camarote más grande?
La cena. ¡Ah, adelante, pase! Hemos estado esperando toda la tarde, camarero. Digo, mi tía Micaela. Pues hombre, la verdad es que hubiese sido una gozada, ¿no? El verlo, porque ellos aparte, ellos además era muy importantísimo para ellos todo esto, es decir, incluso cuando hacen las películas, siempre tendían a hacer una cosa que no se hacía en Hollywood, que era representar. Irving Thalberg, el productor de Metro-Goldwyn-Mayer, les hace representar porque él entiende que ellos son carne de teatro. Por eso lo hilo con esta pregunta que tú me haces. Lo cual, ellos en teatro tenía que ser la leche ya, ¿no? Las morcillas que iban a meter, la improvisación. Entonces, hacen esta cosa que es que todas las películas que estrenan en Metro-Goldwyn-Mayer previamente las estrenan en teatro, los gags, para que ellos se sientan cómodos de cómo reacciona la gente ante estos diferentes gags que ellos están haciendo y sepan llevar a la pantalla lo que ha funcionado o no en el teatro. Entonces, claro, ver una obra de teatro de ellos tenía que ser pues, apasionante, sobre todo porque ya en esa época de teatro todas las máximas de ellos, incluida Margaret Dumont, que es la señora que luego ya trabajaba con ellos en el teatro. Entonces, verlos en teatro pues tenía que ser apabullante, yo creo, ¿no? Como para si fue para los que lo vieron, claro. Yo creo que empezó a casar con Irving Thalberg, sus películas. Es cierto que al principio no casaba en absoluto. Leo McCarey les entendía muy bien porque Leo McCarey había dirigido Al Gordo y el Flaco, había dirigido muchos cómicos anteriores y él mismo era creador de gags, con lo cual les entendía muy bien. También había que ponerse en la parte contraria, a ver cómo, digamos, guías esa nave de locos, ¿no? que eran sus películas. Sí que es verdad que Irving Thalberg les humaniza de alguna manera porque eran incomprendidos. La primera etapa Paramount eran muy incomprendidos. De hecho, les rescinden el contrato después de Sopa de Ganso, que es la última que hacen. O sea, la mejor película de ellas es la que dice la Paramount, esto se acabó, esto no puede ser. Irving Thalberg los humaniza y les pone además un director que es Sam Wood, es un director muy conservador, un director que tenía fama de ser muy rígido, para que realmente les meta un poco en vereda. A ellos no les gustaba que les dirigiera Sam Wood, porque no les daba esa libertad o no les daba ese cachondeo, por así decirlo, que podían tener con Leo McCarey. Pero Irving Thalberg, que sabía que lo que se hacía, de hecho, pues es el que lo resucitó. Ellos admiraban mucho a Irving Thalberg y por esa admiración a Irving Thalberg, que no era director, era productor, consienten de alguna manera que Sam Wood, que era el director de Por quién doblan las campanas, por ejemplo, películas serias, pues les metan vereda, ¿no? Gobernarles tenía que ser difícil, desde luego, para cualquier director. Y sí que es verdad que, hombre, una vez que consiguieron la fama ya, los directores, pues casi había muchos que querían trabajar con ellos, pero realmente no eran fáciles. Por ejemplo, Louis B. Mayer, que era el que dirigía la Metro-Goldwyn-Mayer lo dirigía Mayer, y el productor estrella era Irving Thalberg, nunca los entendió muy bien. Y en cuanto Thalberg murió, que murió después de un día de las carreras, las películas de ellos ya empiezan a ser, como tú dices, menos comprendidas quizá por la casa matriz, que es la Metro-Goldwyn-Mayer, y empieza a bajar la calidad. Es cuando desaparecen. Desaparece Thalberg, que les entiende, y casi desaparecen ellos, ¿no? Yo creo, fíjate, el líder como tal es una opinión personal, yo no sé cómo lo podría ver algún biógrafo que haya estudiado más el tema, pero yo pienso que Chico organizaba muy bien todo. Es decir, Chico, que como has dicho tuvo problemas con el juego, y que luego los demás hermanos le rescataron muchas veces esa adicción al juego. De hecho, las últimas películas, a veces, o apariciones en televisión o en radio o demás, que a veces a ellos no les apetecía, se hacía por Chico, porque Chico tenía unas deudas de juego tremendas. Pero sí que es verdad que Chico, a la vez, al principio de la carrera, es el que hablaba con los productores, el que gestionaba los contratos, el que digamos hacía un poco de representante, ¿no? Sí que es verdad que fue además muy mujeriego, es lo que se le conoce. Se dicen que era muy buen padre porque tuvo una hija que tuvo devoción y adoración por ella, tuvo además una relación, digamos, con esta chica genial, ¿no? De un padre realmente dedicado a ella, pero era muy mujeriego y la mujer la debió hacer pasar las canutas, ¿no? Cepo, como te decía antes, que es el que desapareció enseguida, también debía ser una persona especial. Al final, bueno, todos sabemos, como se sabe, que se casó fue el primer marido de Barbara Marx, que luego fue mujer de Frank Sinatra. Tuvo una representación de actores realmente importante con Gumo. Gumo es el hermano no famoso, ¿no? Empezó en teatro. Cepo era el más pequeño y Gumo era el anterior a él. Empezó en teatro y desapareció en el cine y la primera etapa de teatro tampoco, perdón, la última etapa del teatro tampoco la cubrió. Y se alió con Cepo en esta parte, digamos, de representación de artistas, y fue muy buen representante de artistas. También fue inventor, como te comentaba antes, e hizo incluso invenciones que vinieron muy bien para la Segunda Guerra Mundial, con cosas de misiles y de tal. Patentó y fue millonario, acabó millonario. Harpo
que evidentemente no era mudo, ¿no? Y que lograba, se hizo mudo, decían, por la torpeza que tenía en el teatro al principio de que se le olvidaba los guiones, o que realmente era más efectivo. Digamos, es el más salvaje. Lo decías tú antes, y yo estoy de acuerdo que Groucho tiene la genialidad de las frases, pero yo creo que a la gente joven incluso quien sorprende es Harpo. Ese salvajismo, es como un niño pequeño, ¿no? Eso de comportarse como un niño, de hacer cosas totalmente ilógicas sin ningún tipo de razón. Yo, la gente joven con la que se ven estas películas, Harpo es la estrella, casi más que Groucho. Harpo, como tú dices, era una persona muy seria, era casi un intelectual, se podría decir. Era muy frecuente en las tertulias estas del Hotel Algogin en Nueva York, con Dorothy Parker, con una serie de intelectuales, este círculo que había famoso de intelectuales de ese hotel, y formaba parte de ellos, y realmente era uno de las estrellas en las conversaciones, cosa curiosa, ¿no? En las conversaciones que nunca llegamos a oírle casi, ¿no? Él hizo además esta biografía que era Harpo habla, que el título ya es muy gracioso, y era una persona, pues, digamos, seria, humilde, y nada que ver con el loco, ¿no? que mostraba en las películas. Groucho tuvo una vida, empezó desarrollando su personaje decían como con acento alemán. Ellos se especializaban, el chico tenía el acento italiano, hacía burla un poquito, porque en aquella época, por lo visto al principio del teatro, se llevaba mucho entre comillas, reírse un poco, pues como en América es ese conglomerado que llegaba gente de Italia, de Alemania, todos los inmigrantes. Solía hacer mucha gracia el tomarse a broma acentos, características de cada. Entonces, Groucho era el alemán, por así decirlo, que sus antepasados eran alemanes, Chico era el italiano, y bueno, el otro era mudo, ¿no? Entonces, Groucho empezó con este carácter alemán, pero poco a poco va, por el ingenio tan enorme que tiene, pues las frases, ¿no? Es la parte, digamos, el personaje que hace es, digamos, critica mucho la parte, o sea, el hombre pudiente, por así decirle, o el hombre incluso que tenga un cargo público. Si te das cuenta, en casi todas las películas es un descerebrado con un cargo público, el que te demuestra la corrupción que hay, que te demuestra en manos de quién estamos, ¿no? De locos o de corruptos o de gente que no tiene dos dedos de frente. Y esa es la crítica, ese es el personaje en el cual fabrica Groucho. Yo creo que esa crítica subversiva que tú dices, que es verdad que la hay, es lo que les revitaliza más quizá en los años 60 o 70, ¿no? Es decir, es el empuje gordo de los hermanos Marx porque claro, toda esta leyenda de ellos no se forja en los años en los que hacen las películas, se forja casi después, en los años 60-70, años muy reivindicativos políticamente, años en los cuales se valora, como muy bien dices, toda esta parte crítica, y entonces la juventud de aquella época descubre esta parte de crítica a la guerra, a las instituciones, de crítica a los políticos, a los que mandan, a la aristocracia, a las clases altas, por así decirlo. Todo esto es lo que gusta muchísimo en esa época tan revolucionaria, tan contestataria, y indudablemente el cine de los Marx tiene eso, sobre todo en la película estrella de aquella época, que es Sopa de Ganso, ¿no? Que es una crítica a la guerra y a los mandamases y a las instituciones, no deja titera con cabeza. Sí, bueno, esto es una cosa curiosa, porque es la parte iconográfica, ¿no? que ellos tienen. Pasa un poquito pues, como con Chaplin o como con El Gordo y el Flaco. El Gordo y el Flaco yo creo que son todavía más significativos en este sentido, porque casi nadie ha visto una película del Gordo y el Flaco, pero todo el mundo se sigue metiendo pósters, figuritas y todo. Los hermanos más pasa un poco lo mismo. Yo creo que esa parte, digamos, que ha quedado ajena a lo cinematográfico, porque casi todo el mundo conoce a los hermanos Marx y mucha gente, quizá la mayor parte, no ha visto nunca una película de los hermanos Marx. Pero sí que conoce, yo creo que eso se debe a dos aspectos importantes. Uno, la parte estética, que es decir, tiene una estética realmente que sigue cautivando, porque pues si ves una lamparita con un adorno de los hermanos Marx, un póster, una postal, eso sigue cautivando a la gente, una camiseta, lo que sea, porque es atractiva. Y luego, sobre todo, el tema de las frases de Groucho. Yo creo que eso es lo que ha perdurado más. Los libros que escribió Groucho y yo, y alguno más que escribió, que son geniales, la gente todavía lo sigue leyendo, incluso gente que no ha visto las películas. Yo tengo amigos míos que han leído esos libros, les han encantado y no han visto ninguna película de los hermanos Marx. Esa parte de frases del ingenio, sobre todo de Groucho, creo que es lo que hace que hoy en día ese aspecto extracinematográfico de ellos siga vigente, porque sí que es verdad que frases de Groucho, que hay páginas enteras en internet dedicadas a ellos, vídeos, y son geniales y te siguen sorprendiendo, y es más, lo bueno que tienes con que te las sepas, te las dicen a lo mejor que tú ya no te acuerdas mucho y vuelves otra vez a reírte con ellas porque son geniales. Esta parte, yo creo que de las frases y la parte iconográfica, creo que es lo que perdura más allá de lo cinematográfico. Y esto, de hecho, lo comentábamos antes tú y yo, la fama de Groucho le pasa un poco como a Hitchcock. Hitchcock
no empieza a ser famoso hasta que hace los programas de televisión, estos de la hora de Alfred Hitchcock, ¿no? La gente no lo conocía, sale todas las semanas en televisión. Claro, la televisión, como todos sabemos, es que es todo, ¿no? Para la fama. Entonces Groucho, en los años 50, 60, que es cuando él empieza, a finales de los 50, 60, es cuando empieza a aparecer en algunos programas de televisión, las generaciones coinciden en dos cosas. Primero, que por primera vez las películas antiguas se emiten en televisión, porque claro, cuando se hacían estas películas no se pensaba que tuvieran más vida de la que se tenían en el cine, o alguna reposición, que tampoco, claro, no iban a estar reponiendo continuamente las mismas películas, pero coincide dos cosas, que en los años 50-60 por primera vez se empiezan a emitir en televisión las películas de los años 30, que se compran en los estudios y ahí tienen nueva vida, retoman vida, por así decirlo, una vida que no se esperaba, y luego la aparición de Groucho con esas geniales contestaciones, con ese humor que te sorprende ahora, imagínate cómo sorprendería en aquella época, en los años 50 y 60. Esta etapa televisiva, que los demás hermanos también picotearon un poco, a veces, lo que te digo, incluso por ayudar a Chico, incluso económicamente, pero el que triunfó realmente fue Groucho. ¿Y por qué Groucho es el cabecilla? Pues yo creo que más que por la labor en las películas, por la labor en televisión. Esa labor en televisión es el que sobre todo por los niños se apasiona, ¿no? O sea, ver a este señor tan serio, además, con un traje negro, con un bigote, que tiene todo el aspecto de ser un catedrático, por así decirlo, decir estas cosas, a los niños les vuelve locos, ¿no? Y tiene esa fama entre la gente joven y niños que luego van creciendo, con lo cual, claro, si a ti te gusta una cosa de niño, cuando eres mayor es lo que más cariño tienes, con lo cual eso hace que hayan pasado generación tras generación, pero como tú muy bien dices, en gran parte a la televisión, debido a la televisión. Pues yo creo que con el público ya te digo que fue primera parte negativa, segunda parte ya más positiva cuando se humanizaron. Con la crítica yo creo que había dos tipos de crítica, ¿no? Por así decirlo, los que los entendían y los que no los entendían. En su época hubo mucha gente que no los entendió, la parte más humana de la Metro Goldwyn Mayer quizás se entendió más, pero como tú muy bien dices, yo creo que la parte realmente cuando la crítica gorda, la crítica especializada, la crítica con peso se interesa por ellos es en los años 60-70. ¿Por qué? Porque empiezan a entenderse más, porque la gente incluso al ver esas películas antiguas ven que es muy diferente al resto de humor que había y les toma como héroes por haberse atrevido a hacer esas cosas en aquella época, y por la parte crítica y la parte que casa muy bien esa parte iconoclasta que ellos tienen con la época que se tocaba vivir en los años 60-70. Como tú bien dices, y como muchísimos otros, es a través de los galleres de cinema y todo esto que empiezan también a resurgir. Mucha gente resurge injustamente, también lo creo así, pero otros con justicia. En este caso, yo creo que sí que es verdad que la crítica los apoya, pero curiosamente también el público. Es decir, no siempre esto es aparejado. Hay sobre todo con estas revitalizaciones de Callers, ¿no? Que revitalizaron mucha gente, que luego al final con el paso de los años ha dicho, bueno, pues estaban confundidos. En el caso de los hermanos Marx, ese aunamiento crítica y público que sigue todavía, creo que es de los poquitos casos en que un cine tan popular, tan sumamente popular, cuenta con un apoyo tan talibán, ¿no? Por así decirlo, de la crítica especializada. Bueno, los hermanos Marx, yo creo que la experiencia mía personal de cómo llego yo a ellos es la experiencia casi de la generación mía, ¿no? Y incluso posteriores. Es curioso cómo incluso gente joven todavía sigue conociendo a los hermanos Marx. ¿Por qué? Porque mira, hay una cosa muy curiosa. Yo, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, 16, 17, 18, yo he llegado a ver las películas de los hermanos Marx en cine, que era una cosa curiosísima. Y yo vivía en Burgos, es decir, se los ponían en los cines de Burgos. Ponían además, yo recuerdo haber visto como 4 o 5 películas, es decir, que esto se reestrenaba, que se reestrenasen películas de los años 30, en los años 80, 90, era una cosa rarísima, ¿no? Y los hermanos Marx lo hacían, y además yo recuerdo el cine lleno, y lleno de niños, de gente joven que se lo pasaba muy bien. Ese es el acercamiento que yo tuve, porque claro, ir a ver una película antigua a un cine siempre se te queda grabado, ¿no? Una película en blanco y negro en un cine, sobre todo si ya te empieza a gustar el cine mucho, como me gustaba a mí en esa época, pues eso no lo borras. Y luego yo recuerdo, gracias a pues lo que siempre yo he defendido, ¿no? La maravillosa programación de televisión española que tuvimos en los años 80 y 90, que ponían ciclos. Yo no sé si un ciclo de ellos se llegó a poner en esa época, pero sí ponían muchas de ellos. Los ponían además en sesión de tarde, me acuerdo, y toda la gente teníamos acceso a ello. Como había nada más 2 cadenas, lo tenías que ver por narices, pero yo creo que tuvimos un máster maravilloso, ¿no? de cine.